Soy conductor de autobús. Una lista me salvó la vida. No debería estar escribiendo esto. Porque todavía siento el olor a diésel en las manos y porque, si lo vuelvo a repasar, regresa la misma presión en el pecho que tuve esa noche. Pero si me quedo callado, voy a terminar creyendo que lo imaginé. Y no fue así. Soy conductor de autobuses desde hace años, de los que hacen rutas urbanas y de los que se comen los turnos que nadie quiere cuando hace falta. Y nunca fui supersticioso, nunca fui de buscar señales en cualquier sombra. Lo que pasó esa madrugada me quitó esa costumbre de golpe, no por una idea romántica del miedo, sino por algo más simple, por la certeza de que hay protocolos que no se escriben para asustar, se escriben porque alguien ya aprendió a la mala y dejó la nota para que el siguiente no sea el que falta. Acepté ese turno nocturno por lo mismo que casi todos, por dinero y por rutina, porque pagar cuentas no espera, y porque el compañero que lo tenía asignado se reportó enfermo unas horas antes. Me llamaron tarde, me ofrecieron el extra. Me dijeron que era una ruta larga pero tranquila, que casi no subía a nadie después de medianoche, y yo dije que sí. Sin pensarlo mucho, era un servicio que salía cuando la ciudad ya estaba bajando la persiana y terminaba cuando la luz volvía a aparecer. Llegué a la cochera con el frío pegado a la ropa, firmé en la ventanilla, recibí el llavero pesado y una carpeta de hojas que uno firma sin leer porque siempre son lo mismo: reglas de seguridad, horarios, responsabilidades. Nadie estaba de humor para charlar, nadie estaba de humor para explicar, y yo tampoco, así que caminé hacia el fondo con esa sensación de estar entrando a un lugar que funciona, aunque no haya gente mirándolo. La unidad estaba estacionada aparte, una de las que se usan para rutas largas, con asientos altos, y un tablero que ya tiene marcas de años, de dedos, de grasa, de cosas que se limpian y vuelven a aparecer. Subí, hice el chequeo de rutina, luces, frenos, puertas, y en la guantera encontré la hoja. Estaba doblada dentro de un plástico grueso y no era una broma impresa en papel. Común era algo que había pasado por administración, con tipografía de oficina, márgenes rectos, un encabezado formal que hablaba de servicio nocturno y un cuadro al final para firma, como si lo importante fuera que quedara constancia de que uno lo vio. La saqué, la leí por encima. Sentí esa risa interna que da cuando alguien se toma demasiado en serio un susto. Pero aún así no la arrugué, porque se notaba que no era papel de chiste, era papel de procedimiento, de los que nadie quiere perder. La volví a leer más lento, y la frialdad de las frases me incomodó más que lo absurdo, porque no había humor ahí, ni advertencias vagas. Era un manual escrito como se escriben las cosas cuando ya ocurrió algo, y a alguien le tocó redactarlo sin emociones. Regla 1. Después de la última parada con alumbrado completo y personal visible, no reduzcas la marcha por debajo de un paso constante hasta el final del tramo. Aunque veas a alguien haciendo señas, o aunque el tablero marque una parada, lo que se mantiene al lado, solo puede alcanzarte cuando dudas y cuando frenas. Regla 2. En el tramo sin casas, sin comercios y sin luces, no abras la puerta bajo ninguna circunstancia. Si hay una persona esperando en la parada, o si aparece una parada donde antes no estaba, no importa el uniforme, no importa la edad, no importa la prisa. La puerta abierta es una invitación que no se puede retirar. Regla 3. Si notas movimiento paralelo al autobús, donde no debería haberlo, mantén la vista en la carretera, no enciendas la luz interior, no busques confirmar por el espejo derecho, y no hagas señales lo que corre ahí afuera. Entiende la curiosidad como permiso y la luz como reconocimiento. Regla 4. Si sientes peso sobre el techo o una vibración que no corresponde al camino, busca vegetación baja o estructuras que rocen el costado derecho y frótalas sin detenerte hasta que el peso se desprenda. No intentes apartarlo con la mano, no te bajes, y por lo que más vale en ese momento, no lo mires cuando caiga. Guardé la hoja otra vez y me dije que era parte de alguna campaña interna de esas que exageran riesgos para que uno cumpla procedimientos, como cuando ponen carteles para que no se use el celular al volante.
o para que se reporten objetos sospechosos. En mi cabeza, sonaba a que alguien había tenido una mala experiencia con un asalto y lo habían convertido en protocolo, o a que estaban probando qué tan rápido firmábamos cualquier cosa. Encendí el motor, ajusté el asiento, coloqué los espejos, revisé el tablero, acomodé la carpeta de ruta y salí con la sensación de estar entrando en una noche normal, con el pavimento todavía tibio de día y las avenidas llenas de luces que hacen creer que la ciudad nunca duerme. Las primeras paradas fueron normales, gente cansada, alguna mochila golpeando un asiento, alguna cara apoyada en el vidrio, lo de siempre, y yo seguía el recorrido con esa atención automática de quien ya sabe dónde están los baches y dónde hay que frenar temprano. Esa ruta tenía paradas muy lejos entre sí, y eso para un conductor es una bendición y una maldición, porque te da margen para respirar y al mismo tiempo te deja solo con tu cabeza. Había tramos donde pasaban minutos sin un solo cruce, sin un coche, sin una ventana encendida, solo el asfalto extendiéndose y los laterales llenos de árboles bajos y pasto húmedo. En cada parada marcada, aunque no se subiera nadie, el horario exigía detenerse un rato para no adelantar el servicio, así que yo frenaba, abría, miraba el vacío, cerraba y esperaba con el motor encendido, mirando el reloj del tablero y pensando en tonterías para no pensar en nada. El interior se iba enfriando, aunque la calefacción estuviera trabajando, porque cuando no hay gente, el autobús se siente como una caja grande que no termina de llenarse de calor, y la cabina se vuelve un sitio donde uno escucha sus propios pensamientos demasiado claro. En una de esas paradas intermedias tuve que quedarme quieto más tiempo del que me gustaba, porque el horario estaba hecho para una ciudad con tráfico, y yo estaba adelantado. Detuve la unidad junto a la banca. Abrí y cerré aunque no hubiera nadie, y luego me quedé con las puertas cerradas, mirando el reloj del tablero y el techo de lámina que apenas alcanzaban las luces del autobús. Alrededor no había edificios, pero sí había postes con cámaras de circuito cerrado de esas que ponen para que la empresa pueda decir que vigila, y me di cuenta de que estaban orientadas directo hacia la parada, como si esperaran algo. No puedo asegurar que se movieran, pero cada vez que levantaba la vista sentía que el lente estaba exactamente en el mismo punto que mi cara. Me pesó la idea de que esa ruta estuviera registrada por una cámara vieja, y que aún así, nadie quisiera hablar de lo que pasaba ahí. Cuando por fin el reloj me permitió arrancar, lo hice con la sensación de estar saliendo de un lugar que no quería que yo me fuera. Conforme me fui alejando del centro, las luces se hicieron más ralas, la temperatura bajó, y las paradas empezaron a sentirse como puntos colocados por costumbre, no por necesidad. Había una banca metálica sin pintura junto a un poste, un techo de lámina que apenas cortaba el rocío, un horario pegado con cinta que ya no servía porque nadie podría leerlo ahí en la oscuridad. Llegó el punto en que el autobús quedó completamente vacío, y eso en el turno nocturno también puede pasar, pero lo que me incomodó fue que el vacío se sintiera pesado, como si no fuera solo ausencia de gente, como si la unidad estuviera más llena de aire frío de lo que debería. La carretera absorbía la luz. El parabrisas parecía opacarse aunque estuviera limpio, y empecé a tener esa sensación de estar avanzando por un mapa que ya no era de la misma ciudad. En la guantera, la hoja de reglas se sentía como un objeto que pesaba más de lo que debía, aunque fuera solo papel plastificado. Hubo una última parada que se parecía a una frontera. Tenía alumbrado fuerte, un pequeño módulo cerrado, una persona con chaleco reflectante revisando papeles sobre una mesa. Y por primera vez en toda la ruta vi a alguien que claramente estaba trabajando ahí, no esperando transporte. Me detuve, abrí, esperé el tiempo del horario aunque no subió nadie, y esa persona ni siquiera levantó la vista. Me pareció extraño, porque hasta el guardia más cansado suele mirar por reflejo cuando un autobús abre puertas en la madrugada, y sin embargo ahí era como si yo no existiera. Miré a mi alrededor y todo se veía demasiado ordenado para la zona, el módulo limpio, las líneas en el suelo, un poste con cámaras, y más allá, una oscuridad completa, sin casas, sin calles laterales,
sin vida. Cerré puertas y seguí. Y mientras avanzaba pensé en la regla 1 y en esa frase rara de última parada con alumbrado completo y personal visible. Y me dije que seguramente esa era la parada a la que se referían, que todo lo demás era exageración de oficina, que uno se inventa cosas cuando se aburre, que eso era todo. Después de esa parada, la ruta dejó de parecer una ruta. Las señales seguían existiendo, pero parecían puestas por alguien que recordaba cómo se supone que se ve una carretera, no por alguien que la usara de verdad. Postes sin lámparas, veredas que terminaban en tierra, señales inclinadas, pintura vieja en el asfalto que aparecía y desaparecía. Las paradas se volvieron puntos aislados en medio de nada. Una banca, un techo, un poste, sin casas cerca, sin razón para que alguien estuviera ahí. El espacio entre paradas era tan largo que uno podía manejar con el pensamiento fijo en el mismo punto durante minutos, sin que cambiara nada, y eso a esa hora con el autobús vacío se siente como estar atrapado en una cinta que se repite. Justo antes de una de esas paradas, vi una silueta bajo el techo de lámina. No debería haber nadie ahí, o al menos no a esa hora, porque ese tramo ya no era ciudad, era un corredor sin vida, y las paradas estaban tan lejos entre sí, que incluso si alguien necesitara el servicio tendría que salir con horas de anticipación. La figura estaba de pie, inclinada, como sosteniéndose con esfuerzo, y la postura me recordó de inmediato a alguien borracho, de esos que se balancean porque el cuerpo no responde. Mi primera reacción no fue miedo, fue fastidio porque lo último que quería en un autobús vacío era alguien que se me durmiera encima, que se me pusiera agresivo, o que me vomitara adentro y me dejara el turno arruinado. Frené más de lo necesario, no voy a mentir, porque quería confirmar si de verdad era alguien y si de verdad estaba esperando, y conforme me acerqué, me di cuenta de que la luz exterior del autobús era lo único que lo iluminaba, que la parada en sí no tenía luz propia. Era un techo oscuro sobre un suelo oscuro. La figura levantó la cabeza y ahí fue donde me apretó la intuición, porque no era una cara de borracho con sueño, era una cara quieta, demasiado quieta para un cuerpo que se balanceaba, como si los movimientos no vinieran de cansancio, sino de una imitación torpe. Abrí la mano sobre el botón de la puerta y la dejé ahí, sin presionarlo. Y la regla 2 se me metió como un pensamiento ajeno. No abras la puerta bajo ninguna circunstancia. Seguí frenando hasta casi detenerme lo suficiente para ver la boca entreabierta, los ojos fijos, la piel con un brillo húmedo, que no correspondía a alguien parado en el frío, y ahí decidí que no iba a abrir ni por protocolo ni por humanidad. Lo decidí por egoísmo, por el miedo simple de ensuciar el autobús, por no querer ese problema. Arranqué de nuevo sin abrir, y en el espejo izquierdo vi que la figura no se quedaba mirando hacia el frente como cualquiera. Giró la cabeza para seguirme con la mirada, demasiado lento, demasiado exacto, como si supiera que ese era el punto donde uno cree que ya pasó el peligro. Lo que me persigue de ese momento es que yo ya había roto la regla 1 sin darme cuenta, porque frené hasta casi detenerme, porque dudé, porque dejé que la velocidad cayera donde no debía. La hoja decía que lo que se mantiene al lado solo puede alcanzarte cuando dudas y cuando frenas. Yo no entendí la frase hasta después, cuando ya no tenía margen. Apenas dejé esa parada atrás, el camino se abrió en un tramo recto largo, y el autobús tomó velocidad, la suspensión se estabilizó, y por unos minutos volví a creer que todo había sido una decisión correcta por razones comunes. El tablero marcaba que faltaba mucho para la siguiente parada, esas distancias largas que uno aprende a medir por costumbre. Y yo me concentré en el carril, en mantener el paso, en dejar atrás esa sensación rara de ojos pegados al vidrio. Fue entonces cuando lo noté, primero como una compañía, como un peso en el costado derecho del mundo, algo que no debería estar ahí cuando uno va solo por carretera de madrugada. No quiero decir que vi una forma completa, porque no la vi, y si la hubiera visto tal vez no estaría escribiendo, pero sí vi la velocidad, vi la continuidad del movimiento, vi que no tenía el rebote natural de alguien corriendo sobre tierra irregular. Era como si el suelo no le ofreciera resistencia,
En el espejo vi un tramo de sombra que no se correspondía con el borde del camino. Vi algo que se movía pegado a la línea y sentí un frío inmediato en el estómago, como cuando uno entiende que se metió en un sitio donde las reglas de siempre no aplican. La regla 3 me vino a la cabeza con una claridad ridícula. No busques confirmar por el espejo derecho. Y yo hice lo contrario, porque el instinto de conductor es confirmar. Giré los ojos hacia el espejo derecho solo un segundo, lo suficiente para traicionarme, y vi el movimiento ahí, paralelo, a la misma altura, como si estuviera corriendo por el borde a una velocidad que no tiene sentido. No vi ropa, no vi detalles, vi una forma que no se estabilizaba, una suma de partes que aparecían y desaparecían, y lo peor fue la certeza de que se estaba ajustando a mi ritmo, no al ritmo del camino, como si el objetivo no fuera avanzar, sino mantenerse a mi lado. En un tramo donde la carretera tenía un desnivel, el autobús se inclinó de más, y ahí sentí el miedo real, el miedo físico de perder el control y volcar. Apreté el volante, corregí, mantuve el paso, y el movimiento paralelo se acercó. Por la esquina del ojo vi una articulación doblándose demasiado cerca del vidrio, y luego vi una mano o algo parecido a una mano, apoyándose sin deslizar, como si la fricción no existiera. El autobús volvió a inclinarse, no por el camino, sino por una fuerza que parecía venir del costado, como si alguien estuviera tratando de agarrarse de la unidad mientras corría. Me vi a mí mismo en esa situación absurda con el autobús vacío de madrugada, peleando por mantener un carril contra algo que no debía estar ahí, y entendí con una claridad desagradable que yo lo había dejado acercarse, que el freno en la parada había sido una respuesta, que el segundo de duda había sido una invitación que no se puede retirar. El peso apareció primero como una resistencia en el volante, después como un hundimiento breve de la suspensión, y luego como una vibración irregular que recorrió el techo. Las placas del techo empezaron a temblar con cada movimiento del autobús, no como cuando hay viento, sino como si alguien se arrastrara encima. Sentí que la unidad se volvió más baja, más pesada, como si el techo estuviera cargando un cuerpo mojado, y supe que ya no era solo un movimiento al lado, supe que estaba arriba. En ese momento la regla 4 dejó de ser un texto ridículo y se volvió un orden, porque no tenía otra opción. No podía detenerme, no podía bajarme, no podía abrir puertas, y encima el tramo era abierto, campos sin cercos, pasto bajo, casi sin árboles cerca del borde. La vibración se movía de adelante hacia atrás como si explorara, y cada vez que se centraba sentía el autobús hundirse apenas, como si probara cuánto podía cargar sin que yo lo sintiera. No encendí la luz interior, me obligué a mirar al frente, apreté los dientes y manejé esperando ver aparecer vegetación baja, para rozar el costado derecho, esperando que la carretera me diera un lugar donde aplicar la regla, como si fuera una maniobra mecánica y no una forma de sobrevivir. Manejé así un tramo que se me hizo eterno, con la sensación de que cada metro era una moneda que estaba gastando y que no iba a recuperar. La vibración se movía como si aprendiera, y eso me dio más miedo que cualquier otra cosa, porque si aprendía también podía esperar. Cuando por fin vi un tramo donde los árboles volvían a aparecer, bajos y cercanos al borde, hice lo que decía la regla 4 sin cuestionarlo. Giré apenas hacia el costado derecho, no lo suficiente para invadir el pasto, lo suficiente para que las ramas rozaran el techo. El autobús se sacudió con fuerza, como cuando uno pasa demasiado cerca de un andén, y seguí, manteniendo el paso constante, frotando una vez, 2 veces, 3 veces, sin detenerme. Sentí el peso resistir, luego moverse, luego deslizar, y repetí la maniobra con el corazón golpeándome en las sienes, calculando milímetros, porque un error ahí era volcar o salir de la carretera. Por un instante la vibración se concentró en un punto, y el autobús se hundió como si el techo se tragara algo. Y luego de repente el peso se desprendió, la unidad recuperó su equilibrio, y la sensación de ligereza me dio náuseas, como si me hubieran quitado de encima algo que yo no debía haber cargado. La regla 4 decía que no lo mirara cuando cayera y yo traté de obedecer de verdad,
Traté de mantener los ojos al frente, pero el reflejo del conductor es confirmar que ya terminó, y mi mano temblorosa me llevó al espejo sin pensarlo. No fue una mirada larga, fue un destello, y el espejo me devolvió algo que no me correspondía ver, una cara muy cerca del vidrio lateral, como si hubiera caído pegada al costado antes de tocar el suelo. Era la misma cara de la persona que había esperado en la parada. La misma estructura, la misma expresión apagada, y eso fue lo que me congeló. No la rareza de verlo ahí, sino la certeza de que no era casualidad, de que la parada no había sido un borracho, de que yo no había tomado una decisión común. Había algo en esa cara que no era humano del todo, no por monstruoso, sino por vacío, por esa falta de esfuerzo en sostener una expresión, como si la cara fuera una máscara aprendida. Y yo la vi, y en el mismo segundo entendí por qué decía que no lo mirara, porque al verlo tuve la certeza de que también me vio a mí, aunque estuviera cayendo, aunque el autobús siguiera avanzando, aunque yo ya estuviera alejándome. Seguí conduciendo sin saber cuánto faltaba realmente para el final del tramo. El tablero marcaba puntos de parada, pero no había postes, no había bancas, no había nada, y cada vez que el tablero indicaba que debía detenerme, yo no lo hacía, con la garganta apretada, esperando que el horario se rompiera y que alguien me sancionara. Cualquier cosa antes de volver a abrir una puerta en esa oscuridad. La ruta, que antes me parecía solo larga, se volvió interminable. Cada minuto sin una luz externa era una prueba de no perder la razón. Mantuve el paso constante como pude, con el cuerpo rígido, los hombros duros, repitiéndome que no debía frenar, que no debía abrir puertas, que no debía encender luces, que no debía mirar. Y aún así, el castigo por haber mirado cuando cayó fue inmediato, no como un ataque directo, sino como una corrupción de la percepción, porque cada superficie de vidrio empezó a devolverme algo más que mi propia cabina. En el borde del parabrisas, en la esquina de una ventana, en el reflejo del tablero, aparecía esa cara por una fracción de segundo, siempre a la distancia exacta donde el vidrio deja de ser confiable, como si el autobús entero se hubiera convertido en un lugar donde la realidad se refleja con un error. No era que estuviera sentado atrás, no era que estuviera parado afuera, era que se colaba en cualquier reflejo como si el reflejo le perteneciera. Y yo tuve que aprender a conducir sin confiar en mis espejos, con el miedo constante de que si lo confirmaba de nuevo, le estaría dando otra cosa. Cuando al fin aparecieron luces de sodio a lo lejos, no sentí alivio. Sentí pánico porque la regla 1 hablaba de personal visible y alumbrado completo, como si fueran una frontera real, y yo no sabía si esa frontera funcionaba para lo que me estaba pasando, o si ya era tarde por haberlo mirado. Entré a una zona industrial, bodegas, patios amplios, cercos, y vi por primera vez en horas a otro vehículo, un camión estacionado, y esa normalidad me resultó extraña, como si me la estuvieran mostrando para que bajara la guardia. En cuanto pasé bajo la primera lámpara fuerte, sentí que algo en la cabina se aligeraba, no porque desapareciera, sino porque dejaba de empujarme desde afuera. El reflejo en el vidrio se volvió más limpio por un instante, y ese instante fue suficiente para que yo entendiera que había sobrevivido por poco, y que el precio de la mirada ya no estaba en la carretera, estaba conmigo. Estacioné donde correspondía, apagué el motor con una calma fingida, y me quedé unos segundos sin moverme mirando mis manos sobre el volante, esperando que apareciera otra vibración, esperando sentir de nuevo el peso, y lo único que sentí fue el cansancio. Ese cansancio pesado de cuando el cuerpo quiere dormir pero la cabeza no se atreve. Dejé las llaves sobre el mostrador. Puse mi credencial al lado, firmé lo que tenía que firmar sin leerlo, y con la voz más estable que pude expliqué que renunciaba en ese mismo momento, que no iba a volver a tomar esa ruta, que no iba a discutirlo. El encargado me miró como se mira a alguien que llega enfermo o fuera de sí, con esa mezcla de cansancio y fastidio de quien piensa que es un problema más del turno. No discutí, no pedí comprensión, no expliqué lo del techo ni lo del costado, ni la cara en el espejo, porque sabía que cualquier palabra extra iba a sonar como excusa,
y porque no quería que nadie me hiciera preguntas que me obligaran a describirlo. Solo dejé la hoja plastificada junto a las llaves, como quien devuelve un objeto que no le pertenece, y me fui antes de que alguien decidiera retenerme por trámite. Afuera todavía era de noche, de esa noche que ya se está rompiendo pero todavía no se decide a volverse mañana. Caminé con el cuerpo todavía vibrando por el volante, evitando los reflejos por instinto, evitando el vidrio de los autos estacionados, evitando las ventanas de las bodegas. En una superficie oscura, vi mi cara por un instante, o vi lo que creí que era mi cara, y detrás a la distancia exacta donde el vidrio deja de ser confiable, vi la otra cara, la de la parada pegada como una mancha quieta y paciente. No me giré, no corrí, no hice nada, porque entendí que la regla 4 no era para evitar un susto, era para evitar un vínculo, y yo lo había creado con una mirada que duró menos que un parpadeo. Escribo esto ahora, con el cielo todavía negro por fuera, porque necesito dejarlo registrado antes de que el día lo vuelva absurdo, y porque sé que esa hoja va a seguir en la guantera de esa unidad o de otra, doblada dentro de plástico, esperando al siguiente que la lea como un chiste de oficina. Lo único que puedo decir con certeza es que, en esa ruta, Las reglas no eran literatura, ni paranoia. Eran instrucciones para moverse por un tramo donde algo aprende tu ritmo. Imita tu cara de pasajero y aprende tu cara si le regalas un segundo. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.